Durante la primera mitad del siglo XX hubieron más de 50 conflictos bélicos en todo el planeta. Podríamos incluso considerar que la guerra estaba de moda, tanto así que en 1914 comenzó una guerra llevada por países de múltiples continentes que cambiaría por completo el rumbo de la historia de la humanidad, la Gran Guerra, luego conocida como la Primera Guerra Mundial. En este conflicto se enfrentaron las fuerzas aliadas contra las potencias centrales, terminando con la victoria en las manos de los aliados, y apoyando entre las fuerzas aliadas se encontraba el país de Australia, y sus militares, ahora veteranos de guerra, volvieron a su patria, y como ya no tenían pega, el gobierno les cedió tierras de cultivos y así se convirtieron en granjeros. Todo iba relativamente perfecto hasta 1929. Cuando alcanzó al país la Gran Depresión, una de las crisis económicas mundiales más importantes de la historia. Durante este periodo muchos países dejaron de comprar productos exportados, lo que fue pésimo para la economía australiana, porque prácticamente subsistían de sus exportaciones, y a quien afectó en gran medida esto fue a los granjeros, que eran productores de trigo, una mercancía que se exportaba mucho hacia otros países. Así, muchos granjeros se quedaron sin poder vender sus cosechas. Muchos se fueron a trabajar a la ciudad, pero otros varios se quedaron, siguiendo en el rubro en el que se habían especializado por varios años ya. Y, para sumar a sus desgracias, en el año 1932 se aproximaba un grupo de unos 20.000 emus en emigración hacia la costa occidental, es decir, hacia donde se encontraban estos granjeros. Ahora te preguntarás, ¿qué es un emú? Un emú no es nada más ni nada menos que un ave gigante que puede llegar a medir 2 metros y pesar 50 kilos, y correr a distancias de alrededor de 50 km por hora que, para darte una pequeña idea, es mayor a la velocidad máxima alcanzada por cualquier ser humano en la historia. Entonces, tenemos un campo de trigo gigante, sin cosechar porque no da abasto, porque el trigo de la temporada anterior aún no se vende, porque nadie quiere comprar, y una manada de 20.000 pájaros de 2 metros y 45 kilos emigrando con una trayectoria directa a los cultivos. ¿Qué podría salir mal? These are some of the unfortunate farmers whose wheat crops have been trampled down by hordes of emus. But they're hopeful of getting rid of the pest at last. Well, instead of the birds ruining the farmers, it seems the tables are turned. Al ver tanto trigo en el lugar, los emú destruyeron las vallas que protegían los cultivos de conejo y otras especies pequeñas, lo que hizo que, sumado al festín que se dieron los pájaros, lo poco que quedó se lo comieron estos mismos conejos y otros roedores, quedando los cultivos pelados en su totalidad. Así, viendo la gran amenaza que representaba para su subsistencia, el grupo de granjeros fue con la persona que creían adecuada para la tarea de eliminación de los emú. Por supuesto, el ministro de Defensa George Pearce. Fue un compañero en la guerra, así que, ¿por qué no?, ir a pedirle a él que acabase con los emú, usando el arma más adecuada para la situación. Por supuesto, metralletas. Un arma muy usada durante la guerra. En humanos, obviamente, no en animales gigantes que corrían a la velocidad de un auto en calle. Las condiciones para aceptar llevar a cabo la exterminación fueron: primero, las armas solo las podían usar los militares, no los granjeros. Segundo, el transporte de tropas iba de parte del gobierno. Y tercero, los agricultores se debían encargar de la comida, alojamiento y, muy importante, la munición de los soldados. Todo bien, todo acordado, partió la misión. Las personas que formaban parte del plan fueron el mayor Meredith, el sargento S. McMurray y el artillero J. O'Halloran, además de unos cuantos chicos del ejército, así como los agricultores, obviamente. Debían hacer el primer asalto durante el mes de octubre de 1932, pero por fuertes lluvias que hubieron, tuvo que posponerse. Finalmente, el 2 de noviembre empezó el primer enfrentamiento entre la milicia australiana y los emú. Los militares no tenían ni idea de cómo eran estas aves, estando seguros y confiados de que acabarían al tiro con ellas. Al emboscar un grupo de 50 emus a una trampa, estas se dieron cuenta del ataque y escaparon en muchos grupos en muchas direcciones, haciendo imposible poder dispararles por, de nuevo, su gran velocidad. Volvieron a intentarlo. Acecharon a otros 2 grupos en un mismo día, declarando que pudieron matar quizá una docena. El día siguiente se venía una maniobra importante. Iban a atacar y acabar con un grupo de 1000 emus, escondidos y preparados para atacar a disparos. El ataque fue un fracaso horrible. La ametralladora que usaron se atascó después de dar unos cuantos disparos, sin poder hacer bajas significativas en el ataque, y según fuentes, mataron solo 12 emus. Luego de eso, se avistaron emú migrando hacia el sur, donde sería el siguiente combate. Lograron aprender más sobre los pájaros observándolos. En una bitácora se mencionó que su líder, o jefe de manada, es un gran pájaro de plumas negras que mide casi 2 metros de altura y vigila mientras que sus compañeros llevan a cabo su trabajo de destrucción, y les advierte de nuestro enfoque. Viendo los fracasos anteriores y con el nuevo conocimiento, cambiaron la metodología de ataque. Ahora no se iban a sentar a esperar y disparar. Ya vieron que eso no sirvió, igual que emboscarlos a una trampa. Lo que iban a hacer
lo que iba a lograr acabar con la manada de emu que vieron era montar la ametralladora a un camión y disparar desde arriba con el auto en movimiento. Recordemos, los emu corren a velocidades que llegan hasta los 50 km por hora. Eso es mucho. Obviamente, la maniobra falló. Los emus corrieron más rápido que la ametralladora podía apuntar y disparar desde el camión, y no pudo disparar ni una sola vez. Ya había pasado casi una semana desde que partió el conflicto, siendo ahora 8 de noviembre, y se habían gastado 2.500 cartuchos de bala pagada por los granjeros, y según fuentes de la época, en esa semana se lograron matar a 300 emu, de 20.000 en total del grupo original, así que les quedaba mucho para poder ganarles. Por todo lo que pasó hubo un despelote mediático. En los periódicos y radios se burlaban a más no poder de la táctica militar que estaba perdiendo contra unos pájaros, gastando recursos estatales, además durante la crisis. Esto hizo que se conversara sobre el plan en la Cámara de Representantes de Australia, si es que se debía seguir o no. Y analizando la insuficiencia de la operación, se decidió darla de baja. Con esta humillación, el ministro de Defensa le puso fin a la operación. 4 días después, los granjeros volvieron a pedir si podía mandar a sus soldados. Y volvió a aceptar, encabezado el plan de nuevo por los mismos tipos. En los primeros 2 días de la operación se había logrado acabar con unos 40 emu, bastante más que el mismo tiempo la vez anterior, siendo en general bastante más exitoso que la operación anterior. De alguna manera lograron matar a casi 1000 emu en casi un mes, siendo las cifras oficiales del 10 de diciembre de 1932 que habían 986 emus muertos por el plan, con unos 2500 que fueron heridos y ahora en teoría estarían muertos. Se afirmó que se usaron en total unas 9860 balas, es decir, que se gastaron casi 10 balas por cada emu. Al final fueron en total casi 1000 de los 20.000 que había en un principio, quedando 19.000 emus de la manada. Finalmente, los granjeros perdieron plata, el Estado perdió plata, la milicia perdió plata, el Ministerio de Defensa perdió credibilidad y fue burlado hasta el cansancio. En general nadie ganó, solo los emu. Es entendible que luego del fracaso que tuvo la operación, cuando los granjeros volvieron a pedir ayuda no solo una vez, sino 3 veces más, en 1934, 1943 y 1948, no les prestaron atención, aunque fuera solamente para ahuyentarlos, porque no estaban ni ahí en seguir pagando por las balas de los soldados, prácticamente los dejaron en visto. Igualmente, y sin la ayuda militar, la población de los emus fue reducida ampliamente a través de un sistema de recompensa. Verán, desde 1923 en Australia se estableció el sistema de recompensa, donde si llevabas la piel de un emu, era recompensado monetariamente. Según cifras oficiales, solo en 1934 se registraron más de 57.000 emus muertos, y se estima que entre 1945 y 1960 se acabó con la vida de más de 285.000 emus. Esto se hizo súper polémico en Reino Unido y inició protestas y hartas manifestaciones. Actualmente la especie de los emu, que es el emu común, porque todas las variantes de emu fueron extintas durante el periodo de conquista en Australia, se encuentra en preocupación menor. Claro que tuvo consecuencias para el ecosistema de los emu si 285.000 especímenes no vuelven a nacer de la noche a la mañana. Pero es bueno saber que ahora la población está controlada, además de que se esté cuidando, aunque sea tan solo un poco. También, como el internet es, este momento histórico dio origen a un juego llamado Emu War, que salió en el 2020. Al final, como una reflexión cortita, hay que saber que en cualquier área, si vas a combatir algo, ya sea una situación social, un problema personal, algún tipo de construcción, agarrarte a combos con un hueón afuera de una disco, o incluso irte a la guerra con pájaros, debes conocer lo que estás enfrentando, e investigarlo, aunque sea muy por encima, para saber con exactitud qué cresta tenéis que hacer. Al final el problema de los emu con los granjeros se solucionó inventando una reja más alta. Chao.